Gracias por continuar con nosotros aquí en estos últimos minutos de Gabinete de Seguridad. Y vamos a otro tema. Las desapariciones, tenemos un reporte sobre el tema de las desapariciones que se están llevando a cabo en este país. Este próximo lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador se le presentará un diagnóstico nacional forense, es decir, un aproximado, fíjese, un aproximado de las fosas clandestinas que se han localizado. Veamos esta nota. Este próximo lunes al presidente Andrés Manuel López Obrador se le presentará el Diagnóstico Nacional Forense, es decir, un aproximado de las fosas clandestinas que se han localizado a lo largo y ancho del país y el número de personas que se han encontrado en estos lugares. Adelantar también un poco, también información que se dará próximamente el lunes sobre el Diagnóstico Nacional Forense. Yo decía que había tres vacíos principales de información: el registro de personas desaparecidas, que como ya les decía se está trabajando en él. En segundo lugar, el tema de fosas clandestinas, que lo seguimos haciendo en tiempo real a partir de diciembre a la fecha, y abrimos un espacio de oportunidad para poder cruzar el histórico que tenemos. Y eso seguramente llevará sus tiempos y nos sentamos con calma a revisarlo. Y en tercer lugar, el tema de la emergencia forense. Durante la presentación del informe Violencia y Terror, hallazgos sobre fosas clandestinas en México 2006-2017, elaborado por el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y Artículo 19, el rector del plantel educativo dijo que en las desapariciones forzadas no solo participa la delincuencia organizada. Porque además de matar, las fuerzas federales también desaparecen personas, y es lo que documenta este informe. La Comisión Nacional de Derechos Humanos dio 32 recomendaciones a los soldados por desaparición, con un total de 94 víctimas entre 2006 y 2017. De estos asuntos, los impartidores de justicia dictaron 36 sentencias contra soldados por crímenes contra civiles, 4 de ellas por desaparición forzada de personas. Se han observado 618 fosas clandestinas con 1.829 cuerpos y 45.381 restos o fragmentos. Esta cifra podría aumentar a 817 fosas, 2.229 cuerpos y 93.296 restos o fragmentos de personas en 23 entidades de la República. Lo reportado por las fiscalías del país son 1.606 fosas, de las cuales fueron exhumados 2.489 cuerpos y 584 restos o fragmentos de personas. Sin embargo, se necesita un cambio en la estrategia del combate a la delincuencia. Por ello, desde Naciones Unidas se pronuncian por un cambio en la estrategia al combate a la delincuencia organizada. Erradicar los niveles de violencia prevalecientes con un enfoque de derechos humanos. Este informe nos muestra claramente cómo el número de fosas clandestinas se relaciona estrechamente con otros indicadores de violencia, por ejemplo, especialmente con la tasa nacional de homicidios. Se necesita un registro nacional de fosas, desde las clandestinas hasta las fosas comunes que existen en los cementerios y panteones del país. Otra de las recomendaciones es que se abra la información. Es avanzar en la generación de sistemas de registro de información, archivos, transparencia, acceso a la información. A la clandestinidad de las fosas no se debe agregar la clandestinidad de la información. Es urgente contar con información fiable, homologada, sin estas discrepancias mencionadas, información accesible. Con información de Francisco Rubio, El Financiero Bloomberg. A ver, qué fascinante reportaje. Fascinante por varias razones. Uno, es casi inimaginable entender que en México hay que 40,000 desaparecidos, ¿eh? Eso ya ningún país donde no está en una guerra civil, en una guerra, tiene esos números. Entonces, habla Ricardo, gracias Ricardo por continuar con nosotros, nuestro miembro del Gabinete de Seguridad. Hablan de cosas básicas, porque ¿a poco no había una base de datos? No, sí, la ONU está haciendo una serie de recomendaciones y dice uno, neta, eso ya
¿Por qué no se hizo antes? No, sí existe. Esas cosas existen. Existen desde el sexenio pasado. Existe el registro. Este registro no lo inventaron, no se inventó hace 6 meses. Sí. Existe de años atrás. Y existe la información de años atrás. Existe ¿Pero el qué registro. información existe? Existe que están cierto número de personas desaparecidas. Está, desde luego, depende de qué tanta información los familiares que hacen la denuncia Sí. proveen. Están los nombres, edades, cómo iban vestidos, dónde fueron la última vez que se vio, dónde es probable que hayan desaparecido. Eso forma parte de una base de datos que lleva, en este caso específico, la CENAPI de la Fiscalía, en la que concentra la información, porque la información la proveen las procuradurías estatales. También hay un registro de fosas, no están inventando el hilo negro. Había un registro de fosas geolocalizadas, georreferenciadas, y había un sistema de registro. O sea, no es que no haya información. Sí se necesitan capacidades de investigación. Los estados, las policías estatales necesitan dedicar más personas para investigar, para localizar, mejorar el sistema. Cuando una persona que no está desaparecida y aparece, los familiares no la reportan. Sí. Y desde luego hay nuevos que se van sumando, otros que salen de la lista, etcétera. Pero todas esas cosas existen desde hace tiempo. Entonces, estas declaraciones son políticas, Roxana. También quisiera subrayar, a mí me parece muy interesante cómo están tratando de vincular el tema de las 40,000 desapariciones del país con las Fuerzas Armadas. Casi siempre en estos discursos están hablando de desapariciones que llevaron a cabo las Fuerzas Armadas, y yo no tengo ningún dato que me diga que la mayoría de estas desapariciones tienen que ver con las Fuerzas Armadas. Pero en fin, a ver, Roxana. Bueno, es eso de las Fuerzas Armadas y las desapariciones, ya es como un discurso de la Guerra Fría. A ver, vamos a ser serios y vamos a pensar qué pasa. Y tenemos que poner esto en contexto. Recordemos que los grandes cárteles, cuando se les estuvo descabezando en el sexenio de Calderón, empezaron bueno, toda esta gente que se quedó como pequeñas células delictivas en los estados, empezaron a hacer secuestros y desapariciones. Muchos de los migrantes, inclusive, fueron víctimas de estas desapariciones porque, bueno, el propio Chapo Guzmán los usaba para poder hacer sus túneles, y eso está documentadísimo. Y luego los mataba. Entonces, tenemos no solamente nuestros desaparecidos, tenemos los desaparecidos de Centroamérica y de toda la gente que pasa, y alguna gente que ha pasado en México. Yo creo que este tema de los derechos humanos y de las desapariciones teníamos que ponerlas en contexto. Sí tenemos un grave problema, como decía Ricardo, tenemos bases de datos, pero no las hemos actualizado. Sí. El sexenio pasado creo que lo olvidamos. Es inconcebible, 40,000 desaparecidos. ¿Por qué no hubo un momento en que alguien se sentó y dijo, saben que esto no puede seguir? Es un problema de legislación, es un problema de falta de credibilidad. O sea, desde tu óptica, tú estuviste en la Procuraduría, seguramente veías estos temas en diferentes momentos. ¿Qué pasó? Sí, el problema de los desaparecidos en México y la lista famosa de los desaparecidos es añejo. Sí. Y es un problema que, como bien dice Ricardo, no ha estado exento de que en efecto existan controles. Es más, en los últimos años inclusive se dotó a todas las procuradurías del país de un software que donó la Cruz Roja Mexicana, que se llama MPM, en donde se registran datos ante-mortem y post-mortem, en los que se supone que se puede cruzar la información que se pueda obtener de algún cadáver que se encuentre con los datos que se estén proporcionando y pueda permitir la identificación de personas. Uno de los problemas, desde mi punto de vista, que ocurrieron en el tema de desaparecidos, concretamente en México, es que hasta hace muy poco tiempo se ubicó exactamente donde tenía que estar. Es decir, el problema de los desaparecidos es un problema que compete a las policías, a las policías preventivas concretamente, que son quienes pueden tener un despliegue regional que permita localizarlos. Pero durante muchos años esto se le confió a las procuradurías indebidamente, porque las procuradurías no tienen la función, ni la infraestructura, ni la capacidad de buscar desaparecidos. Sí. Las procuradurías investigan la comisión de delitos, pero no debieran buscar desaparecidos. Sí. Y sin embargo, durante muchos años fue una responsabilidad que se dejó a las procuradurías que no cumplían, porque se hacían búsquedas de gabinete, búsquedas por oficios. Y no se resultaban absolutamente nada. Quiero brincar a otro tema antes de que se acabe el programa, porque me pareció, esto salió en la portada del Financiero el día de hoy, porque se presentó un sondeo realizado y publicado por nosotros aquí en el Financiero,
Luego, después de las negociaciones entre los representantes del gobierno de México y Estados Unidos y el porcentaje de mexicanos que considera que el país debe cerrar su frontera a la migración, pasó, fíjese, de 54 a 63%, es decir, aumentó el rechazo ciudadano de migrantes en México y creció el apoyo al cierre de la frontera, en tanto que el 68% de los encuestados está diciendo con el envío de la Guardia Nacional a la frontera sur para tratar con los migrantes, pues están de acuerdo, mientras que solo el 29% estaría en desacuerdo. A ver, Roxana, fascinante. O sea, a mí me impresiona esto, porque es un cambio dramático en la percepción sobre los migrantes y en cierta forma, a ver, no sé, alguien que quiera comentar sobre eso, bueno, a mí me asusta, Roxana. No, pero, a ver, además, lo que es impresionante es que México es un país de migrantes. O sea, es muy interesante cómo se ha comportado últimamente. A mí me llama la atención que en mayo disminuyó un poco esta animadversión, por decirlo de algún modo, y siento yo que fue en gran medida el discurso de López Obrador acerca de, bueno, vamos a ayudarlos y tenemos un compromiso humanitario. Ahora vuelve a ascender esta animadversión y lo preocupante aquí en todo esto es que, bueno, no olvidemos, no nos podemos comparar, pero en la Gran Bretaña el Brexit ganó precisamente porque la gente estaba muy asustada y ni siquiera nuestra economía se puede comparar con la de ellos cuando tenemos un 80% menos de empleo en estos tiempos. Entonces yo creo que la gente ve peligrar su situación económica. No, y a lo mejor a mí me da la impresión que están escuchando también el discurso de Donald Trump. Oigan, compañeros del Gabinete de Seguridad, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos, Ricardo, Roxana, Jorge, y le recuerdo que ahí puede ver esta repetición de este programa más tarde, en unas 2 horas, y este sábado a las 9 de la noche. Aquí los esperamos la semana que entra. Yo soy Ana María Salazar, hasta luego.